Hoy estamos haciendo el verse mapping o el mapa del verso de Colosenses capítulo 3 versículo 15. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Este es el verso en la Reina Valera Reina. Siempre me gusta buscar dos diferentes traducciones porque algunas traducciones son más modernas y fáciles de entender. No dejo mi traducción de la Reina Valera Reina solamente porque es la tradicional que usan casi todas las iglesias. Busqué Dios habla hoy y dice, y que la paz de Cristo reine en sus corazones porque con este propósito los llamó Dios, a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. También lo busqué en la Nueva Versión Internacional que dice que gobierne la paz de Cristo en sus corazones, la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Estas son las tres traducciones, pues nos ayuda a entender un poco más fácil los versos. Siempre me gusta buscar los dos contextos, el contexto del libro y el contexto inmediato del capítulo. En este contexto del libro, Pablo escribe esta carta desde la prisión, puede ser desde la prisión de Roma, y le escribe a una pequeña iglesia en Colosas. Ellos estaban siendo confundidos por falsas enseñanzas y mezclaban sus ideas del Evangelio con rituales y filosofías humanas. Entonces Pablo les exhorta que deben de emular o ser como Cristo, deben vivir como Cristo y no olvidarse de las verdaderas enseñanzas. El contexto inmediato del capítulo 3. Pablo pasa de la teoría a la práctica y le dice que si habéis resucitado con Cristo, debemos de buscar las cosas de arriba. Esto significa que si tu vida está en Cristo, debemos de seguirle a Él y debemos de tener su carácter. En los versículos del 12 al 14 nos dice que nos vistamos de compasión, humildad y mansedumbre y paciencia, y que sobre todo del amor, que es el vínculo perfecto. Entonces aquí es donde viene el capítulo 15. Aquí donde Pablo dice que la paz de Dios gobierne, usa la palabra griega y aquí uso un análisis de las palabras en el idioma en que se escribió, que fue el idioma griego, y usa la palabra braveo, que significa gobierno y se usaba para describir o hablar del árbitro en los juegos atléticos de aquellos tiempos. Y era el que decidía si una jugada era válida o no. Entonces, este árbitro era quien moderaba y tomaba las decisiones durante la competencia. También vemos la palabra paz, que es Irene, que significa tranquilidad, armonía restaurada con Dios y con los demás. Pablo en este versículo nos está diciendo que la paz de Cristo sea el árbitro de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Cuando la ira, el miedo o la ansiedad quieran tomar el control, debemos de permitir que esa paz de Dios nos lleve a esa tranquilidad y esa armonía. Esa paz que viene de Dios y no del mundo, esa es la que tiene que decidir nuestras emociones y nuestra razón. Porque cuando la paz de Cristo está en el centro, ya no son nuestras emociones quien rigen en nosotros, sino el Espíritu Santo. Aquí vemos cómo yo hice una referencia de Romanos 12:8, que está hablando de que debemos de buscar la paz con todos siempre y cuando pueda ser hallada. La paz que se habla en Colosenses 3:15 es una paz interna, porque dice que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, lo que es internamente. Aquí la palabra paz quiere decir una paz con los demás, lo que quiere decir una paz externa. Quiere decir que
esa cross-referencia la hice porque Colosenses 3:15 dice que busquemos la paz interna, o sea, esa armonía con Dios en nuestros corazones, y eso en Romanos 12:18, buscar la paz con todo, entonces debe de reflejarse en la manera en que vivo en paz con los demás. Entonces, la interpretación de esto es que Pablo no está hablando de solamente tener calma, sino vivir bajo el gobierno de la paz de Cristo. Aquí tenemos formas prácticas de buscar cómo usar este versículo. Aquí en esta parte del mapa del verso es donde yo pongo a la práctica o la aplicación. Entonces, para mí fue una cosa que cuando yo pensé y estudié este verso, mi primera pregunta fue, ¿cómo está mi relación con Dios? Porque si la paz de Dios gobierna mi corazón, o sea, internamente yo estoy bien con Dios, estoy en armonía con Dios, entonces se va a reflejar en nuestras comunidades cristianas, que es lo que Pablo les está diciendo aquí. El contexto fue la exhortación que debemos de tener la unidad cristiana en nuestra iglesia, en nuestras comunidades cristianas. Entonces, esto implica dejar que la paz de Cristo sea el árbitro entre nuestras relaciones cristianas. Entonces, yo tengo que trabajar o tenemos que trabajar con nuestras emociones, y cuando esas emociones están fuera de control, tenemos que preguntarnos, ¿quién está gobernando mi vida? ¿Es Cristo o son mis emociones? Y si no es Cristo y su paz, entonces detente y deja que Dios sea quien tome el control de tu corazón y de tus emociones. Una parte muy importante que se me olvidó decir fue que quien escribió este libro, como ya he mencionado varias veces, fue Pablo. Y el lugar que lo escribió fue desde la prisión, tal vez en Roma. ¿A quién les escribió? Les escribió a la iglesia de Colosas, y el tema es la suficiencia de Cristo. Ese es el tema de este libro. Mis amados hermanos, con este versículo debemos de buscar la armonía y la paz con Dios para que Dios pueda gobernar y proteger y dirigir nuestros corazones. Cuando permitimos que la paz de Dios gobierne nuestro corazón, todo lo demás y todas nuestras demás relaciones estarán en armonía. La gratitud, el amor, la unidad encuentra su lugar. En este día, mi amado hermano, que la paz de Dios gobierne nuestros corazones y nuestras vidas.